Hola, en esta ocasión en el programa de formación online en neurodesarrollo Mimando a las Estrellas tenemos una nueva invitada que es Mar Alonso. Os cuento un poquito quién es Mar. Mar Alonso Moreno es naturópata, especialista en análisis genéticos y de microbioma aplicados a la salud y en medicina ambiental por la Academia Americana de Medicina Ambiental. Es experta en métodos biológico-naturistas, es especialista en biofísica cuántica, experta en NCA y ponente internacional en el campo de la microbiota. Mar, una experta en la microbiota. Y bueno, ahora nos cuentas un poquito qué es eso de la microbiota y todo lo relacionado con el intestino, que se ha puesto bastante de moda, el intestino. Sabemos que y oímos constantemente que el intestino es nuestro segundo cerebro, pero creo que no lo tenemos muy claro. ¿Qué significa eso de que el intestino es el segundo cerebro y realmente es tan importante? Mar, cuéntanos lo que tú quieras y bienvenida a Mimando a las Estrellas. Muchas gracias, Rosina. Hace años que teníamos ganas de este contacto, así que Es estoy muy verdad. contenta de estar aquí contigo. Bueno, me has dicho muchas preguntas y muchas cosas de golpe, todo ahí a bocajarro. Bueno, mira, te cuento que yo me metí en el tema de microbiota así a saco hace como 21 años o una cosa así. La verdad que ya como naturópata pues ya teníamos en cuenta pues todo esto de la detoxificación y el intestino, porque ya Hipócrates hablaba de que toda enfermedad empieza en el intestino, ¿no? Así que no estaba nada desencaminado y bueno, y parece que el padre de la medicina ha quedado con los hijos un poco alejados, ¿no? En lo que tenemos ahora de escenario. Eh, entonces me meto ahí a saco, ya conociendo el tema de microbiota, y la evolución que ha tenido esto ha sido espectacular. O sea, hace 20 años éramos estafadores cuando hacíamos un estudio de microbiota y ahora ya, bueno, pues se oye por todas partes, se están dando formaciones incluso a nivel hospitalario. O sea, poco a poco ha ido cuajando, cada vez hay más publicaciones, es que no puede haber más respaldo científico, publicaciones y de todo respecto a la implicación de microbiota en la salud y en la enfermedad. Personalmente lo he trabajado mucho en el campo de la neurodegeneración y en el campo de todas las alteraciones del desarrollo cognitivo. Por eso, bueno, pues no digo nunca que no a una invitación que tenga que ver con trastornos del espectro o cualquier tipo de trastorno de ese campo, ¿no? Y la razón de que haya una implicación tan directa es precisamente ese segundo cerebro. eh, sí es verdad que, como tú dices, lo hablamos sin mucho entenderlo, ¿no? Y es que no nos referimos a segundo cerebro como al conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, sino a los millones de neuronas que tenemos en nuestro intestino, recorriendo absolutamente todos los metros de ese intestino. Tenemos ahí tantas neuronas como en la médula espinal. O sea, es un lugar con una densidad de neuronas que por algo será, ¿no? Desde luego. Entonces ya se conocen perfectamente cómo se comunica el cerebro craneal con el cerebro intestinal y bueno, lo vamos a desarrollar dentro de la formación de Mimando las Estrellas. Cómo, por ejemplo, estas neuronas intestinales almacenan neurotransmisores, cómo nuestra microbiota produce neurotransmisores. Yo creo que esto es tan sorprendente que ha costado que encaje porque no tenía precedente. Es decir, cuando no tenemos un previo, cuando no tenemos un donde encajar algo nuevo, puede que nos quedemos un poco así, pero no lo hacemos nuestro, ¿no? Hay que darle tiempo, y por eso, bueno, pues pasamos el día hablando, difundiendo, porque va calando profundamente. Entonces, microbiota es todos esos microorganismos que viven con nosotros, no solo en el intestino, lo que pasa que en el intestino es donde más cantidad tenemos y donde se han hecho más estudios, es la parte más conocida, pero tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en los pulmones, en la parte reproductiva, la microbiota oral, que es súper importante. Acabo de hacer una formación para odontólogos, o sea, esto se está dimensionando y cada parcela, cada especialidad está pidiendo formación un poco adaptada a su gremio, ¿no? Entonces, pues creo que es algo importantísimo. Para mí es el descubrimiento del siglo, ¿no? El conocer esta comunidad de microorganismos y cuando te pones a estudiar qué funciones tienen, qué desarrollan, entonces dices, bueno, es que ya no puedes ver nada en los seres vivos sin pensar en microbiota, ¿no? O sea, es imposible desligarlo y debe de ser una rama transversal a todas las especialidades médicas,
sanitarias, terapeutas, me da igual, todo aquel que esté con personas tiene que conocer este mundo. Para saber distinguir, por ejemplo, hay muchos casos de depresión que el problema es que no sintetiza serotonina su intestino, entonces pues no es ni el camino de los antidepresivos ni siquiera el camino del psicólogo, aunque siempre se entrelaza todo y suele ser un pack de cosas, no una única causa. Pero bueno, como no resuelvas eso, ¿cómo vas a animar a una persona que no tiene serotonina, ¿no? Claro, y si el 90% de serotonina se produce en el intestino, ¿es así, Mar? Sí, Que 80-90, dependiendo de la publicación, pero bueno, sí, 80-90% de la serotonina y 50% de la dopamina dopamina. se Ujú. produce en el intestino. Entonces, tú puedes tener un Ferrari, pero si no le echas gasolina, pues no va a funcionar. Y esto es un problema grave, cada vez más prevalente, por los cambios dietéticos, por el impacto de toda la contaminación ambiental. Bueno, hay múltiples factores que nos están llevando a una pérdida del equilibrio de este ecosistema, ¿no? Entonces es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, lo trabajemos o no, porque yo sé cuándo tengo que derivar a una persona a un trabajo del psicólogo, y el psicólogo también tiene que saber detectar Claro. cuando el problema es orgánico o cuando el problema físico no te está dejando avanzar en la psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un trabajo de equipo. La medicina ha tendido a separar, a trocear, a hacer especialidades del dedo gordo del pie, del meñique aparte, y estamos en el camino inverso. Y por lo menos una parte de nosotros así lo estamos haciendo, ¿no? Unificando, uniendo Afortunadamente. y dando Afortunadamente voz. estamos colaborando cada vez más y dándonos cuenta de que no podemos abarcarlo todo, ¿no? Quiero decir que los que trabajamos en el neurodesarrollo vemos esas manifestaciones biológicas, esas necesidades que tiene un niño de trabajar a nivel intestinal u otros en otros campos, ¿no? Vamos, porque hay manifestaciones clarísimas a nivel físico y no relacionar eso con cómo funciona un niño en su aprendizaje, en su lenguaje, en cómo se relaciona con los demás, es que es absurdo, tenemos que relacionarlo todo. No es casualidad que un niño con autismo, un niño con dificultades de aprendizaje o de prestar atención tenga problemas intestinales o Desde luego. manifestaciones en la piel, respiratorias. Y No aparte, es no solo, casualidad. fíjate, un miserable déficit de yodo provoca un trastorno del desarrollo, ¿no? O sea, quiero decir que no creo que haya que pensar en algo muy complejo para darse cuenta de que todo tiene que estar relacionado y que todo lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, es la parte más difícil, Mar, para quienes hablamos con los padres, la parte que más cuesta es hacerles entender esto, ¿no? Que lo que están observando en sus hijos y les preocupa, pues falta de control emocional o de la conducta, del movimiento, de la atención, del aprendizaje, pues que pueda tener que ver con, con todo esto, con su estado biológico, con su intestino, para empezar, como tú dices, todo empieza por ahí, Bueno, pues pero cuesta eso es mucho. que os falta, yo creo que el conocimiento de lo básico para saber transmitirlo, ¿no? Yo no Pues tengo ese problema porque a mí ya me llegan así, ¿no? Pero en la presentación que haremos en Mimando las Estrellas hay un montón de información donde os habla, pues, no sé, de cómo el gluten puede hacer un efecto puramente de morfina en el cerebro, en determinados intestinos. Por ejemplo, un intestino con muchos parásitos, que es absolutamente habitual en contexto del espectro, produce gran cantidad de amoníaco, que es neurotóxico. Entonces, hay otras bacterias que producen alcohol y estos niños muchas veces están drogados porque producen drogados. sustancias endógenas y están drogados. Entonces, no les puedes hacer solo el trabajo que hacéis vosotros es importantísimo para recuperar, pero si el No es disruptor está suficiente, ahí, no es suficiente. no. Entonces, bueno, es cuestión de como de esta clase que haremos, ¿no? De coger las ideas básicas, tener un poco, tenemos que tener, claro, bien conocidas las cosas para transmitirlas también con esa seguridad. Y después hay un montón de vídeos que, bueno, pues también te puedes hacer tu gente interesada a veces, dice, bueno, pues mírate este vídeo para que veas la Eso, explicación. eso sí, Y viene muy bien, es muy útil poder, que los padres puedan ver o otras personas puedan verlo, ¿no? En un vídeo viene muy bien, es muy útil. Sí, porque los niños, yo siempre digo que los niños nos manifiestan lo que necesitan y lo que va mal. Solo tenemos que aprender a mirarlo. Y muchos niños tienen signos de embriaguez casi, de estar drogados, de estar envenenados. De verdad que
una persona envenenada o una persona drogada muchas veces tienen síntomas muy parecidos a las que muestran estos niños, pero en los niños no hacemos caso de esos síntomas. Sí, sí. Te lo dicen los niños, te lo dicen las personas, pero hay que estar eso atento, observando, viendo su cuerpo. Muchos tienen síntomas clarísimos gastrointestinales, ¿no? Y otros tienen una tripa que no deja lugar a duda de que ahí dentro está pasando algo, ¿no? Y luego todo esto es medible, Rosina. O sea, Claro, hacemos con estudios de análisis. microbiota y hay patrones que se repiten, cada uno tiene su perfil individual. Hago estudios de metales pesados y sabiendo hacerlos, ahí está, mercurio, plomo y aluminio, siempre o casi siempre. Haces un estudio de detoxificación hepática genético y tienen todos una detoxificación hepática lenta, genética. Pero eso no es una sentencia, es simplemente conocer que ese niño es un mal detoxificador, que le vas a tener que apoyar y que vas a tener que cuidar la dieta, porque, bueno, pues es como si tú tienes cirrosis, no bebes, ¿no? Pues esto es lo mismo, si naces con un hígado que va lentito, pues vas a tener que evitar mucho más las cargas ambientales, las cargas en la dieta, etcétera, ¿no? Entonces, Lo bueno, que vemos es que cada vez hay más niños que nacen con un sistema inmunológico, que la mayor parte está aquí en el intestino. Seguimos hablando del intestino, aunque hablemos del sistema inmunológico, ¿verdad? Nacen con un sistema inmunológico debilitado. Muchos niños tienen desde el comienzo intolerancias a la propia leche, ¿no? O a la proteína de la leche, normalmente de ¿no? Y bueno, pues ahí comienzan a mostrarse ya manifestaciones digestivas o biológicas y que no deben obviarse, que no deben, no debemos mirar para otro lado, porque no es casualidad que esos niños que comienzan a tener este tipo de dificultades, reflujos, intolerancias, problemas respiratorios, infecciones muy frecuentes, luego pueden terminar teniendo otro tipo de manifestaciones más aparte, importantes para el ese aprendizaje. ya es un tema que hay que tratar. O sea, quiero decir que ese problema de microbiota que se ve desde el inicio, ya las intoxicaciones vienen intraútero, en los fetos se encuentran los disruptores endocrinos, el mercurio atraviesa la barrera placentaria, en fin, que la exposición a tóxicos empieza dentro y después las madres son las que damos la primera colonización importante, que es a través del contacto con la vagina, ¿no? En el parto vaginal. ¿Y qué pasa si las madres de hoy ya tenemos una carga de tóxicos enorme? Pues que empezamos mal y luego sigue la lactancia y luego sigue, en fin, es que hay multitud de factores y independientemente de que ese problema de microbiota o de digestivo acabe o no en un trastorno del espectro, también puede acabar en un niño pues con infecciones recurrentes, con alergias, asmático y un montón de cosas. O sea que por la salud de los niños esos signos, síntomas Sí. no hay que despreciarlos. Y esos niños suelen también tener dificultades de atención o de otro tipo de aprendizaje. Y lo que ocurre es que no se suele relacionar lo uno con lo otro. Y yo siempre digo que no hay casualidades. Es de No aplastante tantas. lógica. Es como si tú te vas a una clase que te encanta, pero la noche anterior te la has pasado de fiesta y estás de resaca. Tu capacidad cognitiva va a estar reducida, ¿no? Claro. Y si vas bebida, pues creo que tampoco te va, pues estos niños están expuestos a tóxicos endógenos, de producción endógena, de producción desde el intestino, entonces tienen un perpetuo estado de intoxicación. Bueno, es muy interesante, Mar, muy necesario que conozcamos todo esto para también saber cómo actuar, a quién derivar a nuestras familias, a nuestros niños, ¿no? A profesionales como tú, Mar. Como nos queda muy poquito, no sé si quieres dejarnos datos para que quien esté interesado pueda ponerse en contacto contigo o a lo mejor datos de formaciones que tú des, no sé. Pues Cuéntanos. sí, te cuento un poquito por encima. En la Escuela de Salud Integrativa doy varias formaciones. Ahora empezamos en marzo, dirijo el proyecto del experto en microbiota, pero tenemos otra formación que es avanzado en microbiota y una básica que es microbiota y salud, que a lo mejor pues bueno, le puede interesar a alguien y además lo recomiendo. El esfuerzo titánico que hay que hacer con estos niños requiere comprensión. Entonces, a mí los que me llegan, los padres ya están superpuestos, se han informado un montón, han empezado con la dieta, ya saben por dónde van y te lo ponen muy fácil porque están ahí entregados a tope a empezar a dar la vuelta a esa microbiota, ¿no? Yo estoy presencialmente en Bilbao y también en Madrid. Ya te pasaré por no, bueno, ya te Sí. pasaré a ti el contacto.
Sí, Y bueno, y formación hago muchísima, también doy formación en biorresonancia, que es uno de los sistemas de lectura para mí de todas estas cargas tóxicas, de evaluar a los niños. Con eso se podría hacer un seguimiento bonito de la evolución de los niños. Bueno, y no sé, estoy en tantos araos que, que no sé. Y pues bueno, soy @marsatwa en Instagram y en Facebook por si alguien busca el contacto y si no a través de ti ya te pasaré Pues los sí, sí, a datos. través de mí también, pero vamos, dejaré estos datos junto a este vídeo, en la descripción de este vídeo, para quien le pueda interesar. Y nada, ojalá que sí, que muchas personas estén interesadas para ayudar a sus hijos y otros profesionales para formarse, porque necesitamos de muchos profesionales formados en esto, Mar, y que puedan ayudar a las familias. Así es, esto es Pues modo red. muchas Así gracias por que la labor que haces de difusión. Muchas gracias por haber aceptado, como tú dices, que no niegas una propuesta de este tipo. Pues te agradezco muchísimo que estés aquí en el programa Mimando a las Estrellas. Es un honor para nosotros tenerte. Enriquece mucho el programa, tu aportación. Pues sin más, si quieres añadir alguna otra cosita, si no, están llegando ya los alumnos, los integrantes genial, del programa. pues Así muchas que vamos a gracias. darles Sí. paso y vamos a pasar a tu sesión. Muchas gracias, Mar, por esta charla y Gracias, Rosina. hasta ahora. Encantada. Hasta ahora.